Bueno, lo primero que debemos resaltar ahí es que Juan Guaidó no se autoproclamó. Juan Guaidó se juramentó, como lo dicen los artículos 233, 333 y 350, además de la ley de juramentos vigente que data de 1945 en Venezuela. Y se juramentó ante millones de personas en Caracas con la directiva de la Asamblea Nacional, en un acto formal, con la directiva y diputados de la Asamblea Nacional, en un cabildo abierto, que según el artículo 70, además de nuestra Constitución, tiene carácter obligatorio, obligante, mejor dicho, genera obligaciones, el artículo 70 de nuestra Constitución. Eso es lo primero que debemos aclarar. O sea, el presidente Juan Guaidó tiene legitimidad de origen, porque además la Asamblea Nacional, donde él donde él es parte, fue electa por más de 14 millones de votos, que implica la votación más alta incluso en cualquier era de la época de Chávez incluso. O sea, la legitimidad y el mandato que nosotros tuvimos como Asamblea Nacional, como Parlamento, fue muy claro que fue para cambiar la tragedia, para cambiar el régimen que nosotros estamos padeciendo. Y bueno, en ese sentido, como tenemos una estrategia muy clara que desemboca en unas elecciones libres, limpias y justas, y el régimen de Nicolás Maduro no quiere acceder a hacerlo, obviamente los países del mundo libre, de los países comprometidos con los valores de la democracia, han apoyado no solamente a Juan Guaidó, sino a la mayoría del pueblo de Venezuela, que quiere libertad, que quiere cambio y que quiere hacerlo de manera pacífica y constitucional. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el plan? Hemos informado que Juan Guaidó es esperado en Washington para tener entrevistas con personajes vinculados a la política exterior estadounidense, y que estuvo en el mes pasado de diciembre allá en Estados Unidos y tuvo conversaciones con la gente de Washington. Esto hace pensar, con la gente del presidente Trump, esto hace pensar a muchos que Juan Guaidó se va a prestar a ser manipulado por la Casa Blanca. Eso es todo lo contrario. Juan Guaidó, y nosotros, déjenme decir algo, nosotros agradecemos el apoyo, no de Donald Trump, del presidente de los Estados Unidos y de los Estados Unidos a la causa venezolana, como agradecemos también a el Canadá en manos del primer ministro Justin Trudeau, como agradecemos a Brasil, como agradecemos a Colombia, como agradecemos a Paraguay, a Argentina. Nos gustaría eventualmente agradecer a México, que si bien sabemos que la mayoría del pueblo mexicano está comprometido con los valores y principios democráticos y no puede gustarle lo que estamos padeciendo, la tragedia de los venezolanos, lastimosamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una línea ideológica afín a Nicolás Maduro, y eso es, en mi consideración, y muy respetuosamente, me dirijo con eso para nosotros es lamentable, pues. Sin embargo, como te digo, no son ya decenas de países a nivel mundial, todo el vecindario, o la mayoría del vecindario que está con nosotros, porque, oye, tenemos 20 años de lo que se conoció como una gran estafa. O sea, en su momento Chávez llegó con las aspiraciones de los más vulnerables, los desposeídos, con una fulana revolución que prometía un cambio institucional, un cambio en la forma de organizarnos, de cómo manejar la cosa pública, y después de 20 años lo que estamos teniendo es una emergencia humanitaria compleja, Pepe, y quienes nos están escuchando. O sea, lo que estamos teniendo es más del 10% de nuestra población ha salido por nuestras fronteras emigrando. Nosotros nunca hemos sido un pueblo de migrantes, más bien recibíamos personas dentro de nuestras fronteras. O sea, estamos teniendo una crisis humanitaria de carácter descomunal. Alrededor de 300.000 niños están en riesgo de morir por desnutrición y malnutrición. O sea, estamos teniendo epidemias de enfermedades que ya están erradicadas. No hay para la diálisis en Venezuela. No hay. En Puerto La Cruz, donde yo soy, mi circuito electoral, ayer se murieron 4 niños, 4 neonatos, en una clínica porque no tenían cómo atenderlos. 4, solamente el día de ayer. Nosotros estamos padeciendo un genocidio silencioso, Pepe. Todos los indicadores políticos, económicos y sociales en Venezuela son comparables únicamente con países en situaciones de guerra. Esa es la tragedia que nosotros estamos viviendo. Armando, ¿qué salida puede tener esto con la intervención de los países que propician o que pretenden un diálogo? Ayer comentábamos que Nicolás Maduro envió una carta rogando al Papa intervenir como mediador. Hoy el Papa le contesta que ofrece mediar en la crisis venezolana, pero solo si ambas partes lo
piden. También pasado mañana Uruguay y México han convocado un espacio de diálogo. Se estima la presencia de por lo menos 13 países europeos y de otras regiones para buscar ese espacio que permita ventilar esta crisis. ¿Cómo ven ustedes todo esto que se ha generado? Mira, lo que dijo el Papa de que él está dispuesto a mediar siempre y cuando lo quieran las partes, lo dijo tal cual, te lo pongo ahora. Io prima del viaggio sapevo che arrivava col plico diplomatico una lettera de Maduro. Antes del viaje supe que llegaba por vía diplomática una carta de Maduro, que todavía no he leído. Veremos qué se puede hacer, pero para que haga una mediación es necesaria la voluntad de ambas partes. Tienen que ser ambas partes las que la soliciten. Saranno ambedue le parti a chiederla. Armando Armas, ¿ven ustedes todavía espacio para un diálogo que de entrada Juan Guaidó ha descalificado porque dice no voy a ir a un diálogo falso? No es Juan Guaidó el que lo ha descalificado, y es la experiencia que nos ha dicho que los diálogos por el dictador han sido usados para dilatar, para confundir, para engañar, como tácticas dilatorias y como ardides para mantenerse en el poder. No es la primera vez que se convoca un diálogo. Por cierto, uno de esos diálogos, la Iglesia Católica estuvo tratando de mediadora y le fue muy mal, cosa que ya lo descalifica al Estado Vaticano para ser efectivo en un nuevo proceso o eventual mediación. En el caso de Uruguay y México son países que están, o sus presidentes, son países que están alineados con Maduro, es decir, corresponden a ese lado, digamos, de la historia, y mal pudieran entonces organizar ningún tipo de mediación. Eso no tiene ningún tipo de sentido, es decir, es un sinsentido. En Uruguay ha sido, yo lo he denunciado, en Uruguay ha sido uno de los principales paraísos fiscales donde se lava el dinero producto de la corrupción y el narco venezolano. Es que tenemos que entender en el contexto que estamos. Imagínate, Pepe y todos quienes me están escuchando, ¿qué hubiese pasado si el Chapo Guzmán hubiese sido presidente de México por 10 años o 15 años? ¿Cómo tú crees que estaría ese país? ¿Y cómo tú crees cuáles tú crees que sean los métodos para seguir detentando el poder y para accionar en la sociedad? Esa es la tragedia que nosotros estamos viviendo en Venezuela, para que tengan una idea. Y eso, lamentablemente, nosotros quisiéramos que cesara, pero eso lamentablemente vemos que no será por obra y arte de magia. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Mira, por cierto, el secretario general de la Organización de Estados Unidos ha dicho que sigue con mucha preocupación la situación en tu país, que está en contacto con los protagonistas para mediar en la crisis, pero ha decidido la ONU no participar en ninguna de ellas para dar credibilidad a su oferta de buenos oficios para mediar entre las partes y buscar una solución política si éstas lo requieren. ¿Tú cómo lo comentas? No es la ONU el órgano, no es la ONU y su burocracia no es la ONU, y Antonio Guterres además no es el espacio idóneo para mediar la crisis en Venezuela. En todo caso, es la Organización de Estados Americanos que, siendo un problema de las Américas, siendo un problema fundamentalmente hemisférico, pues es la organización que aglutina a todos los países del hemisferio, es la Organización de Estados Americanos. Armando Armas, esto va para largo. ¿Ustedes sienten cerca la salida, la caída de Maduro? ¿Tendrá que intervenir Estados Unidos para sacar a Maduro del poder por la fuerza? Ojalá intervengan muchos más países que los Estados Unidos para ayudar a los venezolanos.